Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes. Creo que el Señor siempre está hablando, soplando a nuestras vidas y tiene muchas cosas que decirnos. Creo que, como siempre le digo a mis hermanas del grupo pequeño, Dios cada día quiere hablar con nosotros y lo hace a través de su palabra, lo hace a través del mensaje que Él nos dejó. Ese mensaje de amor, de misericordia. Y quiero partir esta mañana con una pequeña reflexión. ¿Has sentido que este tiempo es difícil? ¿Has sentido que vienen muchas cosas difíciles, que hay incertidumbre a lo mejor, que ha sido un año más complicado, el que terminó y el que comienza? Y déjenme decirle que a lo largo de la historia la vida siempre ha presentado grandes desafíos para la humanidad completa. Pero la verdad es que para nosotros que somos hijos del Señor, entendemos y sabemos y reconocemos que no estamos solos. Entonces quiero partir esta mañana con una pregunta. Y, y la pregunta es para ti, que eres hijo del Señor. ¿Quién va contigo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Quién va contigo? ¿Quién te acompaña? Y obviamente vamos a ver a través de la Escritura quién es el que va con nosotros, pero lo vamos a ver en la vida de un hombre que tuvo muchas dificultades, un hombre que desde pequeño sufrió cosas muy complicadas. Y vamos a ir viendo algunos episodios donde vamos a poder ir comprendiendo el carácter del Dios que tenemos, el carácter de un Dios que lo puede todo. Y entendemos y sabemos que tienen que ser abiertos nuestros ojos y tenemos que vivir muchas dificultades a veces que no queremos para poder entender quién es ese Dios. Y así pasó en la vida de José. José, yo sé que muchos escuchan las historias que, sobre todo los niños que hay en la escuela dominical, pero lo vamos a hacer un poco más real hoy día, ¿le parece? Vamos a hacer que la vida de José sea más real para nosotros, más cercana. Entonces podemos ver que la historia de José comienza en Génesis, en el capítulo 37, y comienza cuando José tenía 17 años. Él trabajaba con su padre y con las concubinas de su papá, Jacob, y algunos hermanos. Pero la verdad es que esta es la historia de un joven que creció sin su mamá. Murió cuando Raquel, la mamá de José, murió cuando esta dio a luz a su hermano Benjamín. Entonces sabemos que su juventud, su niñez, su adolescencia no fue muy fácil. Y además nació en la vejez de Jacob. Entonces fue un hijo muy amado por Jacob. Esto trajo muchos inconvenientes, la verdad, a la vida de José. Sus hermanos lo odiaban, lo rechazaban. Incluso la Escritura nos dice aquí en el capítulo 37 que sus hermanos no querían, ni siquiera les dirigían la palabra. Entonces vemos un joven que se está desarrollando en una edad muy complicada, pero solo. A lo mejor sí con el afecto de su papá, pero necesitamos ser aceptados, ¿cierto? Y lamentablemente José, además su papá le dio algo muy significativo para la vida de él, que fue una túnica de colores. Entonces nos vamos dando cuenta que la verdad es que cuando hablamos del José, ese que gobernó Egipto, no miramos o no tomamos en cuenta muchas veces las dificultades que él tuvo que vivir. Y podemos entender a través de la Escritura que la vida de este joven fue bastante difícil. Él tuvo un sueño y lo comentó a sus hermanos libremente. Le dijo que había soñado con un manojo de trigo y que él se levantaba por sobre otros manojos. Eso causó más odio en ellos. Después tuvo otro sueño y habló sobre el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Ahí incluso su padre lo reprendió. Y podemos ver cómo en esta situación podemos comenzar a ver el carácter de Dios. Porque esta vez no nos vamos a enfocar en José, nos vamos a enfocar en el Dios de José, en ese Dios que le da un sueño, una promesa. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Señor, sabía lo que vendría para José y se anticipa. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué un Dios que es tan grande se anticipa el dolor de un ser humano? ¿Sabe por qué?
porque la Escritura nos dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. No contiene el amor, no es que le haya llegado un poco de amor, sino que Él es amor. También sabemos que en 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí vemos claramente cómo Dios ama a José y ve su vida tan difícil, sin mamá, rechazado por su entorno, y le da estos sueños, le da estas promesas a este jovencito. Y tenemos que darnos cuenta que ese Dios con el que comienza a caminar José es un Dios de amor. ¿Ha sentido el amor de Dios en su vida? ¿Ha sentido en algún momento que Dios se anticipa ante un dolor? Así es nuestro Dios. Y podemos continuar con la historia. Resulta que a pesar de todo el amor que Dios tenía por él, como yo les contaba, sus hermanos no lo amaban. Y ellos eran pastores de ovejas, se van a Siquem a pastorear las ovejas, y Jacob, padre de José, lo envía a verlos. Al acercarse José y a sus hermanos a divisarlo a lo lejos, le dicen, ahí viene el soñador. Y la verdad es que ellos hacen algo que es muy difícil de aceptar. Planean matarlo. Y eso es horrible. Ahora vemos asesinatos, cosas tan terribles y decimos, pero ¿cómo es posible? Créame que esas dificultades y esa maldad no son solamente de este tiempo, sino que existían, porque mientras el hombre tenga deseos pecaminosos, envidias y cosas en el corazón, van a surgir estos malos sentimientos. Entonces ellos planean matarlo, pero tenemos que recordar que ya había promesas sobre la vida de José. Y de manera favorable suceden algunas situaciones. Rubén, uno de sus hermanos, le dice a sus hermanos que no lo maten, que lo tiren a una cisterna y que muera solo. Pero la verdad que la intención de Rubén era salvarlo. Lo tiran a una cisterna, esa cisterna estaba vacía, no tenía agua. Muy pronto pasan unos mercaderes y Judá, uno de sus hermanos, ve a los mercaderes y dice, pero ¿para qué solamente lo vamos a matar? No, mejor ganemos algo con él. Y la verdad es que seguimos viendo cómo hay cosas favorables. Ellos planeaban su muerte, pero créame que todo lo que pasó no fue una coincidencia. ¿Usted cree que todo lo que pasa en su vida es una coincidencia? No, hay un Dios que siempre está mirándonos, que siempre está ahí, pendiente de cada situación, grande o pequeña, cerca de nosotros. Y ¿sabe qué? Podríamos decir, el mundo diría que esto solamente fue suerte, pero nosotros sabemos que no fue así. Ahora, nunca nos hemos puesto a pensar qué pensó José en ese momento. ¿Se imagina usted como José en un pozo, escuchando a sus hermanos que quieren matarlo? ¿Sabe lo que sentía él? Yo se lo voy a contar. En el versículo 42-21, cuando comentan sus hermanos, mucho tiempo después, lo que había pasado con José, se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso vino sobre nosotros esta angustia. Y nos damos cuenta que cuando hablamos de que José fue tirado a un pozo, no tomamos en cuenta lo que él vivió, pero estaba lleno de miedo, estaba lleno de amargura, estaba lleno de dolor. Pero sabe que sus hermanos dicen que no lo tomaron en cuenta, pero hay alguien que sí lo hizo. El Señor escuchó su clamor y no lo dejó solo y secó esa cisterna, hizo pasar mercaderes, puso en el corazón de Rubén el salvarlo, puso en el corazón de Judá el venderlo. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito para la vida de José. Créame que hoy día Dios también tiene un propósito para su vida. Y aquí podemos ver, ya vimos que Dios era amor, pero aquí vemos la misericordia de Dios escuchando el clamor de José. Y nos damos cuenta que aún en el problema o en la situación más complicada, Dios sigue estando ahí. Entonces podemos seguir viendo cómo increíblemente Dios está sobre la vida de José, guardando la promesa que Él le dio. La verdad es que nosotros creemos que a veces está todo dicho, pero Dios es el que tiene la última palabra.
Y podemos ver también que aun cuando muchas cosas actúan en nuestro mal, Dios también actúa en nuestro bien. José es llevado a Egipto y vendido por estos mercaderes. Hay un oficial romano que lo compra. Y este oficial se llamaba Potifar. Dios estaba con José y sabe que la gente lo notó. La gente se dio cuenta que José estaba respaldado por el Señor. Vemos cómo se nota cuando Dios está con nosotros y cómo se nota cuando está presente en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? No solamente lo vemos nosotros el actuar de Dios, sino que también vemos cómo Dios actúa en nuestra vida. Tenemos que recordar que José ahí no estaba bien, era un esclavo. Y no es un tiempo fácil para él. Pero sabemos que Dios estaba con él y Potifar empieza a poner más carga sobre José. Ve que él va saliendo, ve que él va bendiciendo a José y comienza a darle cada vez más responsabilidad y queda a cargo de toda la casa de Potifar. Y aquí vemos cómo este joven comienza a ser fructífero. Pero había algo especial en José, y era que Dios estaba con él, y Dios empieza a prosperarlo. Pero la mujer de Potifar comienza a tratar de seducirlo. Y la verdad es que comienza a seducirlo constantemente, pero él se niega. Él dice, no, yo tengo que honrar a mi jefe, a mi amo, y también tengo que honrar al Señor, porque eso sería pecar contra mi Dios. Y aquí podemos ver otra característica del carácter de Dios, porque José no servía a un Dios cualquiera, sino que servía a un Dios santo, a un Dios bueno. Y él sabía que tenía que mantenerse en esa santidad. Entonces ya vemos tres cualidades y características del Dios que tenemos: su amor, su misericordia, su santidad. Pero sabe que también vemos su fidelidad, porque él comienza a prosperar a José en todo lo que hacía. Y sabe que hay una frase que a mí me encanta y que ha marcado mi vida, y que es que dice, y el Señor estaba con José. Nos damos cuenta que a pesar de que este hombre vive, generalmente la gente del mundo dice, pero ¿dónde está tu Dios si tú tienes tantos problemas? Quiero decirle que Dios está ahí y que Dios nos va a quitar muchas veces los problemas. Pero ¿sabe lo que va a hacer? Nos va a acompañar en todo ese proceso. Y vamos a ver su amor, su misericordia, su fidelidad, su poder y su santidad, que es lo que hemos visto hasta ahora en esta historia. Bueno, pensamos que el que José vaya a la cárcel es algo súper malo, es injusto. De hecho, así es muy injusto. Pero llega a ese lugar y Dios pone en el corazón del carcelero que José le sea agradable. Y ahí seguimos viendo la mano del Señor. Y este hombre lo pone a cargo de los presos, lo pone a cargo de la administración de la cárcel y lo comienza a prosperar nuevamente el Señor. Y entonces no solamente Potifar se dio cuenta, sino que hoy el carcelero también ve que Dios estaba con José. Nuevamente, Dios estaba con José. Y seguimos adelante. Y en esta cárcel interpreta unos sueños José. Una de las personas, el copero, al que le interpreta un sueño, se va, sigue sirviendo a Faraón, y años más tarde, Faraón tiene un sueño. ¿Y sabe qué? Nadie puede interpretárselo. ¿Se da cuenta que también vemos un poco el humor de nuestro Dios? No encuentra a Faraón teniendo todo lo que tenía, no encuentra a nadie que le interprete este sueño. Y el copero se recuerda que José un día le dijo, cuando estés con Faraón, háblale de mí. Y dice, oye, he sido mal agradecido. Este hombre, este muchacho hebreo, me interpretó un sueño y se lo comenta a Faraón. Y Faraón lo manda a buscar. Perdón.
cuando llega delante de Faraón, lo primero que hace José es decirle que él no tiene ningún poder para interpretar sueños, pero que sí el Señor puede hacerlo. Y también vemos cómo José reconoce que los dones que Dios nos da no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor, y Él nos da esos dones para poder servir a otros. Y seguimos viendo el carácter de Dios, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos da los dones para servir a otras personas. Y en 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en cada uno en particular como Él quiere. El Señor le plació darle este don a José, y este don es justamente lo que lo lleva a la presencia de Faraón. Bueno, seguimos con el relato. Le cuenta sus sueños, José le da la interpretación, y entonces el Faraón se queda pensando en que tiene que buscar a una persona, porque le habla sobre 7 años de escasez, y dice: tengo que buscar una persona que pueda administrar este tiempo de vacas gordas, de abundancia, para que el tiempo de escasez sea bueno. Y entonces Faraón dice: ¿y a quién podría poner ahí si solo a ti, José? Si solo tú has podido interpretar mi sueño. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo pensamos que todas las situaciones a veces que nos rodean, porque hoy día vemos un cuadro pequeño, vemos esta situación, pero no sabemos dónde el Señor nos va a llevar a través de esta situación. ¿Cuántas veces hemos visto que Pablo fue llevado a la cárcel y ahí salvó gente? Porque le compartió la buena noticia, le compartió el Evangelio. ¿Cuántas veces vemos que hay situaciones que son complicadas, pero vemos glorificarse a Dios en cada una de esas situaciones? Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir mirando el carácter de ese Dios que lo conoce todo, y ahí podemos reconocer la omnisciencia del Señor. El Señor sabe por qué permitió que José llegara a ese lugar, porque era ahí donde Él lo iba a usar. El Señor, a través de todas estas dificultades, el Señor, ¿qué hace? Lo catapulta, lo pone en el lugar indicado. Pero ¿sabe qué? Generalmente, cuando he escuchado muchas veces predicar sobre José, siento la sensación de que ese es el éxito. Llegar al lugar, a la posición correcta, tener un título, porque Faraón hace cosas muy lindas con José. De salir de un hogar pobre, de salir de un hogar de rechazo, él lo pone en un lugar donde le pone anillo en su dedo, que significaba autoridad, donde le viste con lino fino, donde son cubiertas todas sus necesidades, donde le da una familia, le da una esposa, a Senat, esposa de José. Le da 2 hijos. Y vemos cómo podemos decir: no, aquí está el fin de la historia. Todo terminó aquí y es muy bueno. Bien, esto era lo que Dios estaba haciendo con José. Pero detengámonos un momento y pensemos que Dios es un Dios completo. No es un Dios que deje las cosas a media. Y faltaba algo. ¿Sabe qué? Primero, reconocer que Dios no lo lleva al lugar para una posición. Dios lo lleva a ese lugar para salvar a miles de personas de la hambruna. Eso es lo que Dios quería hacer con José. Tomar ese jovencito en el que nadie creía, un jovencito rechazado, sin mamá, que fue esclavo, que pasó por la cárcel, y ponerlo en un lugar donde él, con un carácter formado por el sufrimiento, puede tener compasión de otros. Y vemos cómo el Señor usa a este joven, cómo el Señor usa la vida de aquellos que han sido quebrantados. Por eso no tenemos que tener miedo al dolor, no tenemos que tener miedo a sufrir. ¿Sabe qué? Mientras más grande sea su lucha, más grande va a ser su victoria, porque usted no está solo, porque ese Dios que estaba con José también está con usted hoy día. Yo no sé lo que usted está viviendo, yo no sé lo que a lo mejor la circunstancia por la que está atravesando. Yo conozco la mía y sé que a pesar de mi circunstancia, Dios está conmigo. Y no nos abandona, y no nos deja, y no nos suelta, porque hemos visto las características de ese Dios que tenía José. Recordémoslas nuevamente: el amor, la misericordia, la fidelidad, la protección. Vemos su santidad, y seguimos conociendo a ese Dios tan grande, que está con nosotros, mi hermano. Y no nos deja, no nos suelta, no nos abandona.
Sabemos que faltaba algo muy importante en la vida de José, y era su familia. Y en estos 7 años de hambre, la familia de José llega a Egipto a buscar alimento. Y es la oportunidad que Dios le da a José, porque Dios le da la oportunidad a José, pero José es el que decide. Ve de ver a sus hermanos, de hablar con ellos, y ¿sabe qué? José toma la mejor decisión, los perdona. Habla con ellos, les perdona, los bendice, los trae a vivir a Egipto. Y usted me diría, oye, ahí sí que se termina toda la historia. Yo le quiero decir que no, porque todavía no habían terminado los años de hambre y José seguía trabajando y recorriendo Egipto y todo lugar para poder alimentar a todos aquellos que no tenían. Y nos vamos dando cuenta como Dios no deja nada al azar, como Dios va redondeando todo, como Dios va supliendo todas las necesidades de un pueblo por amor a un hombre que le ha sido fiel, a un hombre que no quiso pecar contra él, a un hombre que sufrió. También sabemos que la verdad es que a veces estamos cegados por esas dificultades. A veces nos sentamos a llorar, pero ¿se imagina si José se hubiera quedado llorando siendo amo de Potifar o se hubiera quedado llorando en la cárcel? No lo hace, sino que se levanta y sigue adelante una y otra vez y hace su mejor esfuerzo. Y el Señor me trae a la mente Colosenses. Dice que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y sabemos que Él es un Dios que merece nuestra adoración. ¿Y sabe cuál es nuestra mejor adoración? No es cuando cantamos, sino que cuando hacemos con nuestra vida lo mejor, lo bueno, lo amable, lo puro, lo de buen nombre. Y eso es lo que honra al Señor. Entonces usted, aunque esté en la dificultad, en el momento difícil, piense en otros, ayude a otros, abrace a otros, bendiga a otros. Esta es la oportunidad que Dios le da. También podemos ver que en todo este proceso, ya José tiene 30 años y ya tiene una familia, tiene una posición, tiene la restauración, el Señor permite la restauración de su familia y podemos ver que es un hombre intachable, un hombre bueno, ¿cierto? Y la verdad es que Dios le concede el último favor a José y le permite acompañar a su padre hasta la muerte. Jacob muere y José recibe su bendición. Dígame usted, si usted tiene sus papás vivos aún, ¿no es una bendición acompañarlo hasta el último minuto? Dios no dejó nada. Dios tomó a José cuando le dio sus sueños y no lo abandonó hasta el día en que su papá partió. Y ni aún así, porque incluso sus huesos llegaron a la tierra de su parentela, que era lo que los judíos cuidaban mucho en ese tiempo. Entonces yo hoy día le quiero preguntar, no me conteste, ¿quién va contigo? ¿Cómo es el Dios que va contigo? ¿Cómo es el Dios que tienes tú? ¿Es un Dios de amor, de misericordia? ¿Es un Dios santo? ¿Es un Dios fiel? ¿Es un Dios, ese Dios el que va contigo? Y si yo reúno todas estas cualidades, ¿qué puedo ver? ¿Sabe qué? Yo reúno todas estas cualidades y se me viene a la mente una canción que dice que tú eres el Padre que yo siempre soñé. Y aquí yo veo a papá. Veo a papá guardándonos, veo a papá cuidándonos, veo a papá desvelándose por nosotros, dice el Salmo 121. Veo a un papá que nos provee, que nos cuida, que nos protege, que está ahí en todas nuestras dificultades, que no se le ha olvidado nada, que no nos ha dejado. Pero a lo mejor usted me dice, hermana Carol, pero ¿sabe cuál es el problema? Que yo no soy como José. Yo le he fallado al Señor muchas veces. Muchas veces me he equivocado, he mentido, me he ido, no he querido caminar. O a lo mejor usted me va a decir, yo no conozco a Dios, yo no conozco a ese papá del que usted me habla.
Yo quiero decirle que Dios quiere hacer lo mismo con usted que hizo con José. Y el Señor Jesús nos enseña en el libro de Lucas, cuando nos habla de la parábola del hijo pródigo, nos dice que había un padre que esperaba un hijo que estaba muerto, y cuando él lo divisa de lejos, lo mira, se alegra en su corazón, lo recibe. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti. Y el padre lo abraza, lo toma en sus brazos, le pone anillo en su dedo. ¿Le parece conocida la historia? Le pone anillo en su dedo, lo viste de ropas finas, prepara una cena, un banquete para recibirlo y lo toma en sus brazos. Ese es el hijo pródigo, mi hermano. Si tú no conoces al Señor en esta mañana, te invito, porque hay un papá que está ahí esperándote, que no tiene ganas de culparte de nada, que no tiene ganas de recriminarte nada, que lo único que espera es que tú vuelvas. Si ha estado alejado por un tiempo del Señor, si no ha caminado en fidelidad, créame que ese papá está con los brazos abiertos. Entonces podemos ver que hay un Dios que es muy grande, que es nuestro Padre, que no se parece a tu papá terrenal, que en las expectativas que nosotros tenemos sobre nuestros padres terrenal muchas veces no se cumplen, pero hay un Padre celestial que puede cumplir todas nuestras expectativas, que es superior a lo que nosotros pensamos. Y esta semana yo conversaba con una persona y me decía: me es difícil ver a Dios como Padre, porque la verdad es que mi papá fue muy duro conmigo. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios grande y hay un Padre que está en los cielos esperándole a cada uno de ustedes. Esta mañana Él abre sus brazos, quiere recibirlos, quiere estar con ustedes, quiere amarlos, quiere restaurar su vida como lo hizo con José, quiere darle la provisión, quiere ayudarlos, quiere protegerlos, quiere tomarlos entre sus brazos. Por eso hoy día le invito a que a lo mejor es el momento de volver, mi hermano. Nosotros también le esperamos, y esperamos a aquellos que han de añadirse a la iglesia, dice la Escritura, a esos hijos que también tienen un Padre que los espera. Le doy muchas gracias al Señor por esta palabra. A lo mejor es un poco difícil pasearse por la vida de un hombre, pero la verdad es que lo único que podemos ver aquí es el amor de papá. Invítelo a su vida. No pierda el momento, no se pierda las bendiciones, no se pierda el amor que Dios tiene. En esta mañana lo invito a que le diga: Padre, he pecado contra ti. Y el papá lo único que va a hacer es abrir sus brazos y recibirlo. ¿Le damos gracias al Señor? Oremos. Oremos al Señor para que podamos pedirle que sea ese papá que siempre soñamos, ese papá que no tiene molde, ese papá que es tan grande, que es tan bueno, que no tiene comparación con nadie. Incline su rostro ahí donde usted está y conversemos con papá. Así, cercano. No como si oráramos una oración escrita o si le pidiéramos a alguien lejano. No, esta mañana invoquemos a papá. Llamémoslo para que él nos escuche. ¿Le parece? Papito amado, en esta mañana, Señor, queremos que vengas y escuches nuestra oración. Queremos que estés con nosotros, Señor. Queremos que pongas tu oído, Señor, como cuando éramos chiquititos y queríamos hablar con nuestros papás y ellos se agachaban un poquito y ponían su oído cerca de nuestros labios y nosotros les decíamos: te amo. Señor, tu palabra dice que cuando nosotros te llamamos y te buscamos con todo nuestro corazón, tú vienes sobre nuestra vida. Te pedimos, papito amado, en esta mañana que estés con nosotros, que no nos dejes, Señor, que no nos sueltes, que no nos abandones, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a llegar al trono del Padre. Muévete, Señor, en cada casa, en cada hogar. Permítenos pedirte, Señor, perdón porque hemos pecado contra ti, Señor. ¿Cuántas veces, papito,
Sigue teniéndonos paciencia, Señor. Te necesitamos, no podemos vivir sin ti, Señor. Y aunque nos equivocamos cada día, reconocemos que te necesitamos, Señor. Papito amado, extiende tu amor y tu misericordia a aquellos que aún no te conocen, Señor. Extiende tu misericordia, ese amor, esa fidelidad que tuviste con José sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, Señor. Sobre nuestros padres, Señor, sobre nuestros hermanos. No nos dejes solos, Señor. Te rogamos que vengas en nuestro auxilio. Te rogamos que vengas y estés con nosotros, Señor. Te damos también las gracias por amarnos, Señor, por derramar tu sangre en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Porque José no es un caso especial, sino que es el mismo amor el que estuvo dispuesto a dar su vida en esa cruz del Calvario hace 2000 años, Señor. Extiende tu amor y misericordia sobre nosotros. Escúchanos en esta mañana, Señor. Consuélanos, Señor. Abrázanos, papá. ¿Por qué no? Abrázanos. Tú eres capaz de hacerlo todo por tus hijos. Tú eres capaz, Señor, de mover el cielo y la tierra, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos, papá, que te acerques, Señor, que nos abraces, nos rodees y que también susurres a nuestro oído, que pongas anillo en nuestro dedo, Señor, que nos vistas con ropas nuevas, Señor, y que hagas banquetes, Señor, en este día por cada uno de los que hoy día confesamos que te necesitamos, Señor. Te damos gracias, papito amado. Ya no eres un Dios lejano, ya no eres un Dios grande que está a kilómetros de distancia. Eres un Dios cercano, un Dios bueno, un Dios de amor que nos rodea, nos cobija y nos guarda, Señor. Te honramos, papito amado, y te damos las gracias, la gloria, la honra y toda la alabanza solamente a ti, Señor, el único Dios.